no hable ya, díganle que no hable. A ver el chat que dicen. Sí, perfecto, Cristina, ya. Entonces, partiremos. Tenemos eh, aproximadamente tenemos visto o analizado lo que es la farmacocinética. Me imagino que todavía le están dando vuelta porque no es algo de... primero es árido, segundo no le veo todavía mucha justificación. ¿Ya? Entonces, de a poco uno lo va meditando y si no fuera por la farmacocinética, no tomaríamos medio kilo de paracetamol o 10 gramos de no sé qué, o sea, tendríamos cualquier medida para tomar un medicamento, salvo las agüitas de hierba. Entonces, ahora vamos a partir por dos definiciones importantes. La primera ya la saben, que es la farmacocinética, que es el curso del fármaco en el organismo, y no cualquier fármaco, de una concentración de fármaco en el organismo, y esa concentración, recuerden que es no con fines suicidas, sino que con fines terapéuticos, ¿ya? Ni menos homicida. Entonces, ¿qué es lo que se describe aquí? Se describe, fíjense, aquí tenemos el tiempo en la abscisa y acá la concentración plasmática. A medida que yo voy tomando medicamento, va subiendo el nivel plasmático en la sangre. Y esta curva ascendente, nosotros sabemos que es el periodo de absorción del fármaco, es decir, cuánto está llegando a la sangre, hasta llegar a un pic máximo, que es la concentración máxima, que a medias se ve estos monitos, todos los monitos que tengo, los gráficos, por supuesto que los saqué de libros, de algunas fotocopias, etcétera, porque no es fácil dibujar eso con línea tan continua. Y apenas llega a la sangre, o está todo en la sangre, nosotros lo vamos a distribuir gracias al torrente sanguíneo. Y se distribuye y de inmediato empieza a descender el nivel, porque en la medida que se reparte este medicamento, voy a tener menos en la sangre. Entonces empezamos el proceso de distribución con un descenso del fármaco en la sangre. Y ese descenso además está pasando, ese medicamento está pasando por el hígado y por el riñón, y a la vez está metabolizando y excretando. O sea, son procesos, ya dijimos, no es un proceso uno primero y otro después, es al azar. Mientras 3 moléculas están haciendo efecto, 4 se están excretando a la vez. Pero eso por ahora, como tomamos los 500 miligramos de algún medicamento, lo tomamos en general y está haciendo un efecto. Y en la parte final, donde ahí hay un ABC que ya lo explico, en la parte final ya se nota una declinación que es bastante más continua y principalmente es una línea recta. Cuando uno hace un muestreo en plasma y va sacando muestras de sangre, ve que es absolutamente recta la curva que se expresa. Ese ABC que dice ahí es la área bajo la curva, es decir, es todo el fármaco que tenemos en el organismo, ¿ya? Y cómo va evolucionando esto hasta el final que se acaba este fármaco. Ahora, la ecuación matemática, que es una ecuación exponencial, delata que nunca nosotros acabaríamos de excretar todo el fármaco. Pero esos son detalles matemáticos, estos son cálculos matemáticos, por supuesto, pero en la realidad la aspirina que nos dieron cuando éramos recién nacidos, teníamos fiebre, ya hace lejos, en el caso mío lejos, no tengo ni siquiera la más triste traza de aspirina. Todo se fue eliminado. Entonces, esta farmacocinética nos da la dosis, relación dosis-concentración en plasma, ¿ya? Concentración en plasma. Y nosotros tenemos que asegurar la concentración en el tejido susceptible. Entonces, ¿cómo estudiamos eso?
Uy, esto quedó feo ahí. Bueno, la farmacodinámica, ¿qué es lo que estudia? Y es cómo ustedes tienen que estudiar los fármacos, con dos, tres elementos más importantes. Primero, el mecanismo de acción. ¿Qué es lo que es el mecanismo de acción? Es el lugar donde va a ir a unirse a un receptor y que va a modificar el tejido. Estamos hablando de fármaco, no de droga. Entonces, y esa modificación es en beneficio del buen funcionamiento de ese tejido. El mecanismo de acción, repito, es el efecto que hace el fármaco sobre un receptor para modificar el receptor. Y al modificar ese receptor vamos a tener un cambio en la función celular, ¿ya? También la farmacodinámica trabaja los efectos o acciones de la concentración del fármaco en el organismo, que no es lo mismo que el mecanismo de acción. El mecanismo de acción, repito, es una modificación de un receptor y eso va a dar un producto o efecto. El efecto, si yo doy salbutamol, que es un beta adrenérgico, el beta adrenérgico al impactar se une a un receptor beta en pulmón y va, que eso es su mecanismo de acción, unión al receptor beta de pulmón y más bien beta 2 de pulmón. ¿Y cuál es el efecto? Que se va a dilatar el bronquio y vamos a poder respirar mejor. Ese es el efecto. Cómo lo produjo por unirse a un receptor beta 2 o beta adrenérgico tipo 2. Entonces nosotros tenemos que saber dónde actúa o ese mecanismo de acción, ese receptor, y qué va a producir en el tejido. Para eso tenemos que tener una concentración de fármaco en el plasma adecuado que llegue a ese tejido. Aquí tenemos entonces lo que pasa con al describir la farmacodinámica, vamos a tener una concentración plasmática que va a producir un efecto en el receptor farmacológico. También hay otro tipo de receptores que no es el farmacológico, no es donde el fármaco va a actuar, sino que va a impactar en otros tejidos y probablemente no va a hacer nada, como por ejemplo un receptor silente, o va a provocar una reacción adversa. Recuerden que acepto las preguntas. Ahora, normalmente estos receptores son proteínas que ustedes ya el año pasado, primer semestre, vieron lo que era la comunicación celular. Y ahí vieron todo lo de receptores, así que también tendrían que recordar. Pero tenemos dos grandes tipos de receptores. El ionotrópico, fíjense que esto es ionotrópico y no le vayan a quitar esa O porque va a resultar otra cosa. Va a resultar inotrópico, que es otra función celular. Entonces aquí un ionotrópico, es decir, es un receptor proteico que permite al estimularlo abrir el canal este que está aquí arriba, aquí hay al centro un canal que se abre por la estimulación de ciertos lugares donde actúa el ligando, y el ligando en este caso es una acetilcolina. Supongo que lo están viendo. Esa acetilcolina estimula este receptor ionotrópico, abre el canal, el espacio que queda entre estas 5 proteínas unidas entre sí, y al abrirlo va a entrar el sodio. Y al entrar el sodio al interior de la célula hay una modificación de potencial de acción, etc. Todas esas cosas ustedes las saben perfectamente. Y vamos a producir en este caso un inicio de un potencial de acción. Ese es un canal ionotrópico, donde actúan fármacos. Aquí actúan fármacos, fíjense, si yo tengo aquí como muestra la acetilcolina, probablemente va a haber fármacos que asemejen la acción de la acetilcolina. Y al asemejar la acción de la acetilcolina, vamos a provocar efectos en ese tejido, parecidos a la acetilcolina. El otro tipo de receptores, el metabotrópico, que es el clásico
aquí se menciona siempre un ligando, que es esto que está aquí rojito, que va a actuar sobre una proteína, y esa proteína va a modificar la membrana celular para estimular esta enzima que es la adenilciclasa, y la adenilciclasa entonces, que está unida a una guanosin trifosfato, por eso que son proteínas G, que están unidas a eh, nucleótidos guanosínicos, y eso va a desdoblar el ATP, provocando hacia el citosol amipecíclico, y eso a su vez va a dar una respuesta porque va probablemente a fosforilar una proteína interior, una fosfoquinasa, etc. O sea, ahí tenemos nosotros un mecanismo de acción que está producido por este receptor metabotrópico o con los ionotrópicos. Es decir, los fármacos están o se han descubierto porque actúan en sitios que ya están en el organismo. El fármaco, y es una cosa general, no crea funciones, modifica las funciones. Entonces, ¿y cómo la modifica? Actuando en los mismos lugares que nosotros ya tenemos. Hasta ahora no se ha formado un fármaco que provoque un aumento de inteligencia, por ejemplo. Y sería bueno eso, ¿no? No hay nada parecido. A lo más nos va a despertar un poco, pero por una modificación de la célula. El inotrópico actúa por activación del ligando, aquí ya lo dijimos, ¿no es cierto? Y abre un canal para cambiar el potencial de acción. Y el metabotrópico, el ligando activa igual una proteína, unida de miliciclasa, etc. Ahí está la explicación de lo que acabo de representar. ¿Ya? Aquí hay una descripción que igual la adjunté porque, para tener alguna idea. Aquí hay elementos importantes. Se describen 4 tipos de receptores, de los cuales aquí está el primero, el canal iónico, operado por un ligando, es decir, el canal del sodio está operado por el acetilcolina. Aquí lo importante es un poco recordar que está en la membrana, se llama un canal iónico, y es eso que este acoplamiento directo, es decir, incide este ligando sobre el canal y de inmediato empieza a actuar. Tanto es así que ese de inmediato empieza a actuar, aquí es otra cosa que importa. Perdón. Esto, el tiempo de respuesta. Fíjense que apenas incide el ligando sobre un canal, el tiempo de respuesta para tener una respuesta del tejido son solamente milisegundos. Y aquí tenemos ejemplos que están, que ustedes después para repasarlo lo podrían revisar. ¿Ya? Cómo actúa GABA, es importante que lo sepan por el mecanismo de acción de las benzodiazepinas, glutamato, N-metildiaspartato. Estos dos están muy involucrados en el bebedor crónico, en el alcohólico crónico. No solamente en eso, por supuesto, pero lo van a repasar o ver en el momento que hagan ese estudio. Canal de cloro, etcétera, etcétera. Pero aquí hay 2 cosas, que son canales iónicos, que están en la membrana, y que por su forma de actuar directa demoran muy poco tiempo, que es este milisegundo. De los receptores tipo 2, que son receptores acoplados a proteína G, que fueron los 2 primeros que mencionamos, que también están en la membrana, es un canal o enzima el que está actuando, o sea, puede ser el mismo canal iónico que está asociado a esta proteína y va a actuar modificando el canal, o simplemente una enzima como la adenilciclasa. Están acoplados a esta proteína G,
que es una proteína, que es la primera, donde se liga el fármaco o la sustancia, y esa proteína G está asociada al nucleótido guanosina, por eso se llama proteína G. La estructura, eh, y aquí ya vamos teniendo diferencia. Cuando se impacta sobre un receptor, por ejemplo, beta adrenérgico, alfa adrenérgico, que son este tipo de receptores, demora la respuesta segundos, no milisegundos como en el canal iónico. Aquí está el receptor muscarínico para la acetilcolina, adrenérgicos, alfa, beta, etc. Y aquí está la descripción de la proteína G, que me pareció importante ponérselas como tenerlas a mano. Son 3 subunidades, y la unidad alfa es la que hace la acción de ATPasa, que recuerden que teníamos, bueno, sin trifosfato, y eso es la que va a provocar después el desdoblamiento del ATP. Eh, Hay 3 unidades fundamentales, una, la GS que estimula y la GQ, y una sola que inhibe, que es la GI0. Los efectores para estas proteínas, la adenilciclasa fosfolipasa C, canales iónicos. Y los segundos mensajeros, en realidad, este segundo mensajero es el efecto que hace sobre la adenilciclasa, que se va a activar, y el segundo mensajero que viene a ser es el guanosin trifosfato, que va a estimular el ATP, y al final vamos a tener resultado como segundo mensajero el AMP cíclico famoso, y que vamos a tenerlo como una AMP que va a incidir sobre normalmente una proteína quinasa. Mecanismo de acción que ustedes van a ver, esto es casi fisiología, pero no en este momento, es cómo están actuando los fármacos sobre estos mismos compuestos que ustedes ya conocen. Ejemplo, AMP, GMP, inositol, trifosfato, calcio y el diacilglicerol. Y los tipo 3, ligandos a sinasa, receptores son enzimas, proteína quinasa o sinasa, o el guanilato ciclasa. En membrana también normalmente es una enzima la que va a actuar como ligando de acoplamiento directo, y esta es la estructura, digamos, química o bioquímica, y el tiempo de respuesta ya va siendo minutos. Fíjense, partimos con el canal iónico que era de milisegundos, después el asociado a adenilciclasa es de segundos, y ahora ya estos receptores tipo 3 es una respuesta que demora minutos. Así que eso, dependiendo en qué tipo de receptor va a actuar, es también el efecto o cuándo va a empezar a actuar un cierto medicamento. Esto en minutos, así no es de que empiece de inmediato la acción. ¿Quiénes están asociados a un receptor tipo 3? Insulina, las citoquinas, respuesta inmunológica, y los factores de crecimiento. Tipo 4, receptores nucleares intracelulares. Es decir, aquí vamos a actuar directamente en el núcleo. Es por supuesto, intracelular. Va a modificar o tener incidencia en los genes, y eso es lo que va a cambiar la situación de la célula. Cuando yo hablo célula es un tejido entero, y del tejido entero es todo el organismo. Se acopla al ADN, y la estructura de este lugar o receptor donde va a incidir este fármaco o ligando que va a dar al ADN es un monómero que
tienen, esto ustedes lo van a ver en los esteroides cuando vean colesterol, que tiene un receptor separado y que una parte del receptor del citosol va a ingresar al núcleo y eso es lo que van a modificar la función de la célula. Citosol y emigran al núcleo, lo que les estaba diciendo, y demora, fíjese, horas la respuesta, horas. Eh, Así que no es un tratamiento que empecemos rápido. Hormonas, la hormona tiroidea, el ácido vitamina A y vitamina D, el retinoico y la vitamina D. Entonces, aquí tenemos una buena, digamos, clasificación del mecanismo de acción de los fármacos. Y este monito, ya, todos los gráficos, por supuesto, que no los hice yo. Aquí tengo control directo en canales iónicos y aquí está el de milisegundos y donde está actuando un receptor colinérgico nicotínico, ¿ya? El receptor colinérgico nicotínico, ¿dónde lo tenemos nosotros? Esto es lo que les decía que tienen que repasar sistema nervioso autónomo, simpático y parasimpático. ¿Alguien se acuerda dónde tenemos los colinérgicos nicotínicos? En la sinapsis preganglionar. En la sinapsis, perdón, no te escuché. La Diego, preganglionar. ya, preganglionar. Muy bien. ¿De qué sistema? Es del autónomo, de ambos, del simpático y el parasimpático. Muy bien. Un 7, señor. Después tenemos de segundos mensajeros, lo que demoramos, esto adenosiclasa, proteína G, etcétera, que aquí está el mecanismo entero en el esquema, y lo importante que demora segundos en activar este sistema, y se refiere a muscarínico, muscarínico 2. ¿Cuántos muscarínicos había? Colinérgicos muscarínicos. 3. ¿Perdón? 3. 3. ¿Quién da más? A ver, esto es un remate. ¿Quién da más? ¿Por qué dices, quién dijo que eran 3, Ignacio? ¿Tú estás Sí. inventando que son 3? No. Es lo que recuerdo de la clase del doctor Caire. ¿Del doctor Caire? No, está mal, el doctor Caire. No le hagan caso. ¿Cuántos receptores muscarínicos hay? No, no, aquí no sé a quién echarle la culpa. Si al doctor Víctor o a Ignacio. No, sí, probablemente sea mi error. No, 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 Eran no, 5, no te creo. venzas así, por favor. Si nosotros nos podemos equivocar, totalmente. ¿Cuántos receptores muscarínicos hay? Repáselo, ¿ya? Un poquito más de 3. Después tenemos el control directo de fosforilación de proteína, que fíjense que este caso para fosforilar una proteína y dar un efecto en la célula, y cada uno va a dar un efecto en la célula, por supuesto, demora minutos y se trata del receptor insulínico. Y en el caso de ADN o DNA, todos los fármacos antineoplásicos, o la mayoría, van a actuar sobre estructuras celulares, pero desde el DNA, citoplasma, núcleo, donde ustedes quieran, vamos a estar actuando sobre la transcripción de nuevo DNA para modificar o matar la célula, lo que ustedes quieran. Y estos son horas. Y en lo más fisiológico, los receptores estrogénicos. Aquí está el mismo cuento, solo que con un esquema. Tenemos el asociado a proteína G, que tiene 7 dominios que pasan la membrana, que son transplasmáticos, de la membrana citoplasmática. Tenemos los canales iónicos. A ver, ahí tenemos para recalcarlos un poco. Tenemos los asociados a proteína G, tenemos los de actividad de enzima. Hay fármacos que actúan sobre las enzimas. Ya les decía yo, me parece que
por ejemplo, los antidepresivos están actuando sobre las enzimas del sistema nervioso, la terminal simpática del sistema nervioso, del adrenérgico, por suerte, pero a nivel cerebral, que es lo importante. Y a nivel del DNA. Esto es lo mismo que lo anterior. Ahora, ¿qué es lo que estamos tratando? Que un fármaco se una al receptor. Y eso va a provocar un efecto. Mecanismo de acción es cómo el fármaco se está uniendo a este receptor en distintos lugares de la célula. Aquí vemos que puede ser membrana, citoplasma o núcleo, ¿ya? O, si no es así, en estas estructuras fijas, puede ser en enzimas que estén también produciéndose en la célula. Los receptores, aquí hay una definición, sistema de comunicaciones químicas. Lo que hace el receptor es estar señalizando qué es lo que pasa en el exterior para incorporarlo al interior. Es como la puerta de entrada. Y en el caso del DNA, que no es la entrada, llega hasta el fármaco, hasta ese lugar del núcleo para modificar la estructura interior del núcleo. Entonces, el receptor no es más que esta, o sea, es más que eso, pero no es más que una puerta de entrada porque va a comunicar el interior con más bien el exterior con el interior. Y eso es lo que va a provocar este efecto en los tejidos. Y aquí lo que se agrega es que los principales ligandos pueden ser hormonas, neurotransmisores o cualquier estímulo que nosotros tengamos, por ejemplo la citoquina, que son todos estímulos normales o intrínsecos del ser humano, que es donde va a actuar después el fármaco. Piensen ustedes en lo que se ha logrado conocer para hacer una estructura que actúe sobre una enzima determinada, cómo la tienen que preparar, fabricar, como quieran ustedes decir, para que en realidad sea esa y haga un fármaco lo más específico posible para esa enzima o esa estructura celular, y así modifique la función. En resumen, la farmacodinámica tiene elementos para que haya eficacia. Primero tenemos que tener un mecanismo de acción claro, preparado ese fármaco para que modifique la estructura. Y para tener el efecto terapéutico real, porque una cosa es que modifique el receptor y otra cosa es que haya una concentración adecuada en el lugar que se una al receptor. Además, tenemos que tener receptores, concentración adecuada de receptores. Les digo al tiro, una de las patologías, o dos patologías podríamos mencionar, es la miastenia gravis, que algún momento ustedes la conocerán, y la otra, una diabetes tipo 2, que no hay receptores, entonces no hay posibilidad de modificar esa célula, esa célula a través de unir al receptor. Tenemos que buscar otro mecanismo para poder modificar la célula. Tiene que tener el fármaco, aparte de unirse a este receptor, tiene que tener una cierta afinidad por el receptor. Esto siempre yo lo he asemejado a esta afinidad como una afinidad de personas. Cuando yo voy por la calle encuentro cientos de personas, no conozco a ninguno, no tengo afinidad con ninguno ni los miro. Pero si encuentro a uno de ustedes que, hola, ¿cómo está? Tengo una cierta afinidad porque los conozco, porque más bien en este caso hay una estructura química parecida a la del receptor y ahí yo puedo hacer un engranaje, un ligando a un receptor. Esa es la afinidad. Y además, el fármaco o esta sustancia o este ligando tiene que tener una actividad intrínseca. ¿Qué significa esa actividad intrínseca? Que es capaz de modificar el receptor, porque una cosa es que yo una y otra cosa es que modifique. En esto de
de la actividad intrínseca dependerá de muchos factores, más que nada de un encaje completo entre el fármaco y el receptor y que tenga la fuerza este fármaco para modificar, para cambiar y ese receptor haga un movimiento general, si es de membrana plasmática, haga un movimiento general de las proteínas de la membrana y eso estimule o mande la señal para cambiar la función de la célula. Esto de afinidad y actividad intrínseca, tenemos que de inmediato clasificar a los fármacos. Los que tienen afinidad es porque se unen al receptor. El agonista, que se une al receptor. El antagonista también se une al receptor. Y el agonista parcial también. Todos se unen al receptor. Pero la actividad intrínseca, que normalmente se grafica con una letra alfa, el agonista tiene una numeración o actividad de 1, es decir, total. El agonista es capaz de modificar totalmente el receptor. El antagonista, que se une totalmente, tiene afinidad por ese receptor, pero no lo modifica. Agonista 0, es decir, bien digo, no tiene ninguna capacidad de modificar, por lo tanto, su capacidad de ser agonista es nula. Y esto también es graficable fácilmente. Esto es lo mismo que la llave y el receptor, que es llave y cerradura, que es la ley de Michaelis-Menten, de bioquímica. Tenemos entonces agonista, que modifican todo el receptor, ligandos que modifican todo el receptor, el antagonista que solamente ocupa el receptor pero no lo modifica, y el agonista parcial es que puede modificar al receptor, pero no en la misma cantidad o en la misma calidad que lo hace el agonista. Por eso que parcialmente puede ayudarnos a modificar una célula, pero no es el total como en el caso del agonista. Esto de actividad intrínseca, ustedes, clásico ejemplo que pongo, tengo varias llaves y yo empiezo a probar qué llave es la que entra en la cerradura. Tomo el grupo y resulta que una prácticamente no entra en la cerradura. Entonces puede ser no precisamente un antagonista, sino que un agonista porque entra un pedacito nomás, pero no muevo nada, no entro completamente en esa cerradura. Puede ser un agonista parcial con menos de 1 de actividad. El antagonista es otra llave que entra completamente, pero no abre la puerta. Eso más de una vez han visto ese caso. Y el agonista es la llave que realmente modifica la cerradura y abre la puerta. Y si no, me quedo afuera en la calle toda la vida. Entonces, esa es la diferencia entre tener mucha afinidad, como el antagonista, pero 0 modificar la célula o el receptor, versus el agonista, que el agonista sí entra completamente y modifica esa célula porque tiene una actividad intrínseca 1, el máximo. La otra cosa que necesitamos para que haya efecto es esta sensibilidad que es del tejido. El tejido tiene o no receptores o ha estado muy invadido por muchos fármacos y no es capaz de responder a esos fármacos por más que haya habido un receptor. Es sensibilidad del tejido. Esto es propiedades del fármaco. Y lo más importante, no es lo más importante, es muy importante, es que haya riego sanguíneo hacia ese tejido que queremos modificar, que lo represento como flujo
Q. ¿Y quién más estudia esta farmacodinámica? Estudia para que haya eficacia, que haya un mecanismo de acción bien definido, que tenga todas estas condiciones, cantidad de fármaco en la sangre, de receptores, y que haya afinidad y actividad intrínseca, ojalá uno, más el tejido que responda y este flujo. Entonces estoy estudiando esta farmacodinámica, qué es lo que el fármaco le va a producir al tejido. Pero para producir algo, para que tenga esa eficacia, necesito todas estas condiciones, no solamente del fármaco, sino que también de propiedades de ese tejido. Y la otra cosa que estudia la farmacodinámica son las reacciones adversas o efectos colaterales que está produciendo este fármaco. Ya les decía, podemos tener receptores beta 2 en pulmón, tenemos también en útero, de lo que ustedes deben acordar, pero en otros lugares no. Sin embargo, puede medianamente con un agonismo parcial el fármaco incidir en otros tejidos y eso me va a provocar un efecto colateral, es decir, algo que yo no quiero, pero que se debe a su mecanismo de acción. Y la otra cosa es que puede provocar reacciones adversas a medicamentos, RAM, reacciones adversas a medicamentos, que es algo que yo no deseo. Para nada dimos ese fármaco y sin embargo le va a provocar prurito, va a tener urticaria, va a tener, qué sé yo, diarrea. Yo no quiero que un antibiótico provoque diarrea, todo lo contrario, quiero que se mejore el paciente. De esa manera, pero sí me van a aparecer esas cosas que yo no quiero. Y lo peor es que aparezca un efecto tóxico, que también se estudia en esta farmacodinámica, pero el efecto tóxico es porque no me preocupé del paciente en total. Me duele la cabeza, me dan la aspirina, pero no me preguntan ni mi nombre. Por eso hay que mirar en una pantalla los resultados, no, hay que mirar al paciente cómo está, porque la fisonomía general del paciente dice mucho más que la pantalla. En la pantalla son puros números. Pero si se le dio en mucha cantidad, voy a tener toxicidad con ese medicamento que no producía, no tenía por qué dar toxicidad en el paciente. Y no me preocupé de una buena anamnesis, tanto anamnesis física como una anamnesis farmacológica. ¿Qué otra cosa está tomando ese paciente? Y las interacciones entre fármacos que ustedes ven, seguramente alguien tiene una mamá, papá, abuelita, lo que sea, abuelo, que toma muchos medicamentos. Piensen ustedes qué le puede pasar a este paciente que está tomando 3, 4, 5, si es un cardiópata, está perdido, porque no está perdido, no es que se vaya a morir, sino que está manejado con muchos medicamentos que inciden en distintos lugares. Pero yo tengo que saber muy bien quién está entorpeciendo el efecto de uno o de otro medicamento, quién desplazó a proteína, cuál es de un margen terapéutico muy estrecho, etcétera, para poder que mi paciente no aparezca con tantas reacciones adversas. Eso es el deber de todo buen médico, buen clínico. De los receptores, nosotros tenemos tipos de receptores, enzimas, acetilcolinesterasa, donde actúan fármacos, ya lo van a ver, monoaminoxidasa, fosfodiesterasa, como ejemplo general. Estructuras celulares, pared, membrana, nosotros es cierto que no tenemos pared, pero sí las bacterias tienen pared y nosotros damos medicamentos para la pared de la bacteria y así a nosotros nos produce tantas reacciones adversas, o más bien esperamos que ninguna porque no tenemos pared, pero sí está actuando sobre la pared de las bacterias. Membrana, núcleo y ribosoma, que sí los tenemos nosotros como receptores. En los canales, ya hemos hablado, nicotínicos, GABA, 5-hidroxitriptamina o serotonina. La curva dosis-respuesta gradual. Esto, ¿qué es lo que hemos estado haciendo nosotros? Miremos esta primero, que es el porcentaje de relación máxima. Es decir, yo aquí tengo el 100% de efectividad, estoy dando un medicamento
lentamente, y aquí aumento la cantidad de fármaco. A medida que voy aumentando la cantidad de fármaco, llego a un estado estacionario, es decir, no tengo más efecto, o se llama plató, o estado estacionario, o steady state, en el idioma que quieran. Pero lo importante es que yo sé que hay una concentración máxima que empieza aquí, que hasta aquí nomás voy a llegar yo con el cambio de la función celular. Por ejemplo, dimos salbutamol, que es un beta 2 adrenérgico. Quiero que se dilate el bronquio porque el paciente está ahogado. ¿Ya? Hay otros tantos fármacos, pero lo importante por ahora es el salbutamol, que va a actuar sobre el receptor beta 2 de bronquio. Ojo, aquí también tenemos, si esa persona asmática que está ahogada es una paciente, es mujer y está embarazada, ojalá no sea de último mes, porque el salbutamol también va a actuar sobre el útero, que también son los mismos receptores beta 2. Y si es el 9º mes, ahora no se habla de 9º mes, se habla de 40 semanas, ¿ya? Si es en las 40 semanas, se va a relajar el útero, y a lo mejor esa persona estaba con inicio de trabajo de parto. Se va a relajar y vamos a retener el parto. Es cierto que la señora va a poder respirar mejor, pero también se va a relajar el útero. Ahí tenemos un efecto colateral claro, es decir, tenemos el efecto principal para que no se ahogue la paciente, pero ella necesita parir, y bien parir, y vamos a relajar ese útero. Efecto colateral negativo. Por lo tanto, no se puede dar salbutamol a una persona que está a punto de tener su guagua, ¿ya? Entonces, pero voy a este estado de equilibrio máximo del 100% de efecto, que yo, por más que dé mucho salbutamol, no pensemos en la reacción adversa, solamente es un varón que está asmático. Yo, más allá de lo que puede dilatarse el bronquio, no voy a lograr, y solamente aumentando la dosis voy a lograr toxicidad. Entonces, esto me indica a mí que yo, por más que aumente la dosis del fármaco, no voy a lograr mayor efecto que ese 100%. Lo que sí, después veremos, puede haber muchas reacciones adversas porque estoy intoxicando al paciente. O sea, hay una dosis determinada y con eso basta, no más, ¿ya? Y si el paciente dice, doctor, me estoy ahogando, doctora, me estoy ahogando, vamos a buscar otro medicamento, pero más no le podemos hacer una terapia de potenciación o de sumación, que lo vamos a ver al final, pero no con el mismo, porque no logramos más efecto, ¿ya? Más efecto que estimulando el receptor beta 2 para una broncodilatación. Buscaré otros mecanismos para que el paciente respire mejor. Esta curva que está aquí al lado se llama S sigmoidea, que tiene una formación de, parece una S. Es exactamente lo mismo, solo que aquí está en números aritméticos. Aumento yo lentamente esta concentración en número aritmético. Pero como esta curva se puede alargar muchísimo, mejor lo hago en términos de logaritmo. Y eso acorta la curva. Y aquí tenemos lo mismo, solo que en un espacio mucho menor. Y aquí está denotando cuál es la concentración efectiva 50. Y eso significa que el 50% de los pacientes va a tener efecto con esa dosis, con esa concentración. O también puede decirse que se consigue el 50% del efecto.
Es decir, si yo quiero, ahora yo en esta cabeza soy hipertensa y tomo todas las mañanas un remedio para la presión. Y yo quiero que se mantenga una presión tope de 129, mucho todavía, ojalá 120, pongámosle 129 máximo, con 80. Yo puedo tener la mitad de ese efecto que me produjo el medicamento, tener 140, 85, que ya no me ha controlado todo el nivel normal al cual debo llegar, sino que tengo poco, poco más o la mitad del efecto que yo espero, ¿ya? Entonces, puede ser individual o toda la población. Aquí, si yo miro toda la población con esta dosis, logaritmo es cierto, pero es dosis, yo voy a lograr que el 50% de los pacientes logre un efecto. El otro 50% tendrá que tomar más dosis o buscar la otra razón por la cual está con esa hipertensión que no logro bajar para el paciente. Y este gráfico de acá es lo mismo que esto, solo que están ciertas definiciones. Está pendiente y entre que inicia el efecto, logaritmo de la concentración del fármaco, entre que inicia el efecto y llega al efecto máximo, yo determino la potencia que tiene ese fármaco. La potencia, es decir, este fármaco logre el efecto máximo, voy a inventar, con 100. Puedo tener otro fármaco que va a describir esta misma curva, solo que más acá, y me va a dar el efecto máximo con 1000, 100 dije acá, ¿no? Con 1000. Entonces, a mí es cierto que logra el efecto máximo, pero es menos potente porque necesito más dosis para lograr el efecto máximo. Si necesito más dosis, corro el riesgo, y ojo para ustedes, que el riesgo de crear más reacciones adversas. Así que en el arsenal terapéutico hay muchos, si estamos hablando de presión arterial, hay muchos antihipertensivos, muchos. Entonces tengo que lograr a la menor dosis, con el mismo mecanismo de acción, que el paciente estabilice su presión arterial. Ojalá entre 125, 80. Ese sería, estoy hablando máximo, porque el ideal es 120, 80. ¿Ya? Entonces, estamos definiendo aquí distintos aspectos de cómo sigue la acción del fármaco en el organismo desde cero actividad hasta el 100% de actividad y donde yo todavía no logro dañar al paciente. Profe, Señorita Laura, Laura, sí, ¿sí? y la variabilidad que también está en la imagen. De nuevo la pregunta, no te escucho bien, la variabilidad. Sí, ¿Qué pasa con la variabilidad? ¿a qué se refiere? Ah, ¿y dónde te hablé? Ah, acá estaba, aquí, ya. A este punto, que tú lo puedes, le vamos a poner 10, porque acá creo que teníamos 100, un invento. Este punto 10 es que no toda la gente con 10 va a lograr a ese efecto 50. Va a depender del paciente, de la edad, del sexo, del estado patológico que tenga ese paciente. Entonces, eso es normalmente lo que debería describirse, pero ese punto se va a correr, depende del paciente. O sea, no está fijo en, lo estoy haciendo en número para una mejor explicación, en 10. Puede ser 12, puede ser 9, puede no tener enzimas metabólicas, luego lo voy a conseguir antes porque
la misma concentración me va a dar más efecto. ¿Te parece, Laura? Sí, 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 comprendí. Sí, Gracias. ¿seguro? ¿Claro? Sí, Ya. sí, que depende del paciente. ¿Perdón? Entonces, como que depende del paciente ese punto. Exactamente, exactamente. Al final de la clase de farmacocinética había varios elementos que dependían de cómo iban a actuar o modificarse los factores farmacocinéticos y dependían uno de los tantos del paciente, otro del fármaco y otro del equipo de salud. Así que míralo de todas maneras porque esa variabilidad es importante. Uno no toda la gente puede tomar un paracetamol de 500 miligramos para tener el mismo efecto. Va a depender de miles de cosas. Yo ahora estoy viendo el fármaco en el receptor, que es una función demasiado pequeñita, pero es la única manera de entrometerse en el estudio de los fármacos. Empezar de a uno. Aquí tenemos lo mismo. La dosis, una curva dosis-respuesta, y aquí dice que en este punto yo tengo el máximo de efecto y aunque dé más, no voy a lograr más efecto. Eso es el máximo que la modificación de la célula va a dar como organismo. Como yo si quiero, a ver, si quiero agrandar el corazón, no tengo, voy a aumentar la fuerza de contracción del corazón hasta un cierto límite, hasta cuando la fibra, actina, miosina, me dé el máximo que fisiológicamente está ya o genéticamente ya está determinada. No puedo agrandar el corazón, no puedo, por más que quiera. No puedo agrandar los bronquios, no puedo más de un límite, hasta su funcionalidad, hasta lo que da la fisiología en último término. ¿Ya? Eso significa esta curva de arriba, la que está con azul. Y acá tenemos efectivamente 3 fármacos, el A, el B y el C. Todos tienen, que esto se repite un poco de lo anterior. Los 3 logran, se supone que el A y el C son fármacos para el mismo efecto. Todos logran con una cierta dosis el 100% de efecto, pero resulta que el fármaco A lo logra con 10, el B con 100 y el C con 1000. En la terapéutica clínica, ojalá nunca ocupemos estas dosis tan altas. Siempre la menor dosis con el máximo efecto, porque así arriesgo menos al paciente. Y mi fama como médico clínico aumenta. Es lo único que aumenta. Porque, me dio tan poquito y fíjense que ya ahora estoy bien. Pero versus el otro facultativo que da mucho, o muchas drogas o fármacos o lo que sea, y va a intoxicar entre medio, lo más probable es que va a intoxicar al paciente y va a tener solamente un pequeño efecto terapéutico. Normalmente pasa que cuando la gente no duerme le dan 3, 4 hipnóticos. Entonces tienen al paciente en lo que se habla vulgarmente en la clínica planchado. Es decir, claro, si me dan 3 fármacos para dormir, más un ansiolítico específico, etcétera, etcétera, yo voy a estar sin actividad motriz, sin pensar, sin nada. Voy a estar durmiendo, pero porque me tienen intoxicado. No se trata de eso, se trata de que el paciente pueda empezar a dormir y después el resto tenga una buena fisiología del sueño, no intoxicado. Entonces hablamos de eficacia, los 3 tienen la misma eficacia y la potencia del A es mayor del B y mayor del C. ¿Por qué? Porque es potencia, porque con menor dosis yo logro el efecto deseado. Aquí tenemos, fíjense, también respuestas del fármaco A y el fármaco B. ¿Cuál es la diferencia que ven ustedes entre el fármaco A y el B? La potencia.
La potencia, perfecto. ¿Cuál es potente? ¿Más potente? El A. El A. Perfecto. ¿Quién está hablando? Sebastián. Gracias, Sebastián. ¿Y el C y el D? Son igual de eficaces, pero el C es más potente. ¿El C es más potente que quién? Que el D. Y comparados con el A y el B, Es menos eficaz y menos potente. perfecto. Y además, en cuanto a actividad intrínseca, ¿qué podría decir yo? O si hablo de agonista o antagonista, o ¿qué puedo decir ahí? Tengo que decir que son agonistas parciales. Logran el 75% del efecto del A y del B. El A es con mucho menos dosis, el B es más dosis con un 100% de actividad, y el C y el D, la diferencia entre ambos, tienen un agonismo parcial, no logran el 100%. Estamos leyendo aquí, ¿cierto? El eje I, pero el fármaco A es, perdón, estoy leyendo el C y digo la, ya. El fármaco C es agonista parcial, pero con menos dosis que el fármaco D. El fármaco D tengo que dar mucho más dosis. Se me sale hasta del gráfico, si ven ahí ustedes, que el C. Ambos pueden hacer un efecto, pero para que haga efecto el fármaco B, tengo que darle mucha dosis al paciente. Y ya probablemente ya tengo más reacciones adversas. Ese es el análisis que ustedes tienen que... Después, estos mismos gráficos van a aparecer en algunos artículos de nuevos fármacos, etcétera, y ustedes tienen que saber interpretarlo. ¿Ya? Que importante. Y aquí este es un enredo más o menos, pero que está digamos, cada gráfico está perfectamente descrito. Este es el fármaco solo. Este es el que nosotros tendríamos que seguir. Aquí, esta curva es este mismo fármaco solo, pero con un agonismo no o antagonismo no competitivo. Es decir, cuando hay un agonismo competitivo, que es este de acá, ¿ya? Está con un antagonista. O agonismo competitivo, que es lo mismo. Fíjense que esta curva, que está aquí, es prácticamente igual que este fármaco solo. Pero para poder lograr el efecto con el fármaco, yo tengo que dar mucho más fármaco para desplazar a este fármaco antagonista que está bloqueando los receptores del fármaco solo. ¿Me entendieron? ¿Sí o no? ¿Eso es porque hay como una competencia como en proporciones? ¿Como de que tiene que haber más una sustancia que otra? Eh, por ahí va José. Mira, doy un fármaco solo. Va a ocupar todos los receptores y voy a tener el máximo de efecto. Esta primera curva, ¿sí? Sí, Pero después, a ver, te lo voy a dar con nombres y apellidos. Quiero tener efecto parasimpático y voy a dar acetilcolina. La acetilcolina como fármaco no existe, pero ahí sucede. Bloqueo, no, activo los receptores muscarínicos 2 en el corazón. Ustedes se acordarán qué efecto produce. Y con ese muscarínico 2 fármaco solo, voy a tener un efecto claro en corazón. Pero después
le voy a poner no acetilcolina al paciente, sino que le voy a poner atropina, que es un antagonista en receptor muscarínico del parasimpático de la acetilcolina. La atropina va a bloquearme todos los receptores, no solamente los del corazón, todos los receptores muscarínicos tipo 2 de corazón, ¿ya? Nos vamos a centrar en corazón puro. Y tengo bloqueado, y el efecto que produce la atropina sobre el corazón, hecho que ustedes me van a decir después, lo van a estudiar, va a ser una taquicardia terrible. ¿Ya? ¿Por qué produce taquicardia la atropina siendo un antagonista con actividad intrínseca cero? Esa es la explicación que ustedes tienen que tener. Entonces, tengo bloqueado los receptores muscarínicos del corazón, M2, con atropina. Para poder volver a la función normal, yo tengo que ponerle a este paciente acetilcolina. Pero la acetilcolina que pongo no es esta que llegó a este máximo, no es el máximo de acetilcolina, sino que tengo que echar muchísima más acetilcolina para ir quitando la atropina, sacándola de los receptores. Por eso se llama antagonismo competitivo, es decir, la acetilcolina va a competir con la atropina, solo que el problema es que vamos a lograrlo con mucha más cantidad de atropina, perdón, de acetilcolina. Y puedo llegar incluso a un paro, a una bradicardia tan grande, porque es mucha la acetilcolina que puse para poder sacar al antagonista. Seguramente voy a desbloquear los receptores, ya no va a hacer efecto la atropina, y va a empezar a hacer efecto la acetilcolina, pero va a ser tanta la que tengo que poner, ustedes que aquí abajo yo tengo la concentración del fármaco, entonces tanta acetilcolina que me voy a pasar para el otro lado, ya voy a eliminar la taquicardia y voy a quedar una bradicardia muy profunda que incluso puede haber paro cardíaco. ¿Estamos de acuerdo? ¿Entendieron la explicación? Sí, quedó claro. Gracias, profe. ¿Profe? El resto de la gente, ¿qué dice? ¿Profe? Dígame, ¿quién está hablando? Yo, Javiera, una Javiera. consulta cuando ya ahí muestra la otra curva con el... Hoy hay un auto, disculpe. ¿Puede ser un antagonista competitivo o un agonista? En el caso de aquí, Sí. a ver, hazme la pregunta de nuevo, porque creo que hay un Si pequeño... acaso esa curva es válida tanto para un antagonista como un agonista. No, porque con claro, es una curva válida para agonista, pero ¿para qué le vas a poner más acetilcolina? ¿Qué es lo que le está? Claro, acetilcolina. ¿Para qué le vas a poner más acetilcolina cuando ya con la primera dosificación, donde dice fármaco solo, ya lograste un efecto? Si tú le pones más agonista... entiendo tu pregunta, ya, espérate. Tú estás diciendo que yo retire la atropina con otro agonista, Claro. pero... claro, pero el agonista que retira la atropina es un agonista puro, el natural, que es la acetilcolina. De hecho, lo que yo te digo, que no lo voy a sacar con acetilcolina, porque la acetilcolina tiene una vida media de microsegundos. Tú todavía no la das y ya hay esterasas que inmediatamente la van a destruir. Entonces hay una metacolina, betacolina, que es lo que tú estás planteando, ¿ya? De hecho, esa acetilcolina tiene un sucedáneo, como dije, o un fármaco que actúa igual y que va a sacar la atropina. Lo importante es que saque la atropina de esos receptores y volvamos a la función cardíaca normal. ¿Está bien, Javiera? Sí, profe, ¿A muchas eso gracias. te referías o no? Sí. ¿Sí?
Ya. ¿Por qué siempre contestan las mismas o preguntan las mismas personas? ¿Qué hace el resto de la gente? Hay muchos que se han ido. Bueno. Profesora, yo tengo una duda, soy Juan Torres, en ese caso. Cuando hablamos de competitivo, se refiere que se une al mismo receptor, ¿cierto? Y en el caso del agonista, antagonista no competitivo, no se une al mismo receptor, pero tienen efecto opuesto. ¿Antagonista? Sí. ¿Competitivo? No, No, no. no competitivo, no competitivo. Ah, el no competitivo. Lo que pasa es que son parecidas las estructuras, pero no logra el agonista desplazarlo totalmente. ¿Ya? Entonces, por eso tú vas a tener el no competitivo. O sea, por más que pongas tú mucho acetilcolina, si es que estamos en el mismo caso, tú no vas a lograr desplazar a todo el antagonista no competitivo de los lugares. Entonces vas a tener un poco de acción del agonista y va a permanecer con la acción en parte del antagonista. Y ahí hay que preocuparse muy bien de que sea un antagonista real, de competitivo. ¿Ya? O sea, existe ese caso que estás planteando, pero ahí hay que manejar muy bien qué es lo que va a ser competitivo y no competitivo. Porque fíjate tú que acá tienes en el segundo fármaco con un antagonista no competitivo, tú le pones el fármaco solo al paciente, ¿ya? Y no vas a lograr el máximo de eficacia con este antagonista no competitivo, porque ese agonista no es capaz, dado que tienen estructuras distintas, ligeramente distintas, va a ocupar en parte los receptores, no va a lograr desplazar totalmente al antagonista. Por eso que no vamos a lograr con ambos fármacos. O sea, yo tengo tapado digo tapado para entender un poco más, activado los receptores con el antagonista no competitivo, pero si yo trato de echarle el agonista, no lo logro porque la forma que está modificando el antagonista o que está ocupando más bien el receptor el antagonista no, no es igual como lo hace el agonista para poder desplazarlo. O sea, hay una ocupación del receptor por parte del antagonista que es bastante más irregular, de manera que el agonista no es capaz de sacarlo enteramente. Y en vez de tener el 100% de eficacia con el agonista que estoy echando, o el fármaco solo, no logro el máximo de eficacia, porque todavía permanece algo de antagonista en los receptores. Entonces aquí tengo, invento mitad, ¿no? Tengo algo de agonista que me hace un efecto, pongámosle 70, y sigo con un antagonista en el receptor que no logro el efecto máximo, versus el antagonista competitivo que logro sacar todo el antagonista de esos receptores con mucho más dosis del agonista, que normalmente puedo provocar reacciones adversas severas por tener más dosis. ¿Estamos? Sí, profe, muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? El resto de la gente está durmiendo. Esto es lo mismo, exactamente lo mismo. Es sacado de otros esquemas. Dígame, María Jesús. Sí, no sé si me escucha bien. Creo que no. ¿Quién quería algo? ¿Quién dijo, profe? Alguien dijo. ¿Ahí me escucha? Ahí es que creo que mi micrófono está un poco malo. Sí. No, sí te escucho. Dime nomás. Ah, ya, es que en la curva donde aparecía como el fármaco con un agonista parcial, ¿por qué razón se pondría como el fármaco y además el agonista parcial? Como que eso no
No entiendo. Aquí, Sí, fármaco con un agonista parcial. El agonista parcial es el que no va a permitir lograr el efecto 100, ¿ya? Porque la modificación que hace en el receptor o la actividad intrínseca no es total, es una modificación que no logra, vuelvo a repetir, el efecto máximo. Entonces, si yo tengo un agonista parcial, que es los receptores con un agonista parcial, y le agrego el agonista puro, igual voy a tener que agregar mucho más fármaco, el agonista, mucho más, porque estoy ocupando los receptores y hasta cierto punto, cuando hay un agonista parcial y yo quiero agregarle un agonista puro, le voy a llamar con actividad intrínseca 1, voy a tener que ocupar mucho más, pero aún así no logro, porque el parcial me está hasta cierto punto, en algunos artículos ustedes lo van a ver, el agonista parcial es casi un antagonista. Sobre todo con el agonista parcial tiene una actividad intrínseca de 0,5, porque estoy ocupando los receptores, algo estoy modificando, pero no en la totalidad. Y si ustedes ven, esta curva está ligeramente más baja. Si ustedes extienden esto aquí, ligeramente más baja. Los dos están activando el receptor, pero porque se ocupa con una sustancia que no lo modifica totalmente para la función celular, entonces estoy como frenando el efecto. Por eso que de repente, cuando pongo el caso máximo de un agonista parcial de 0,5, recuerden que era menos del agonista parcial, menos de 1, menos de la totalidad, ¿ya? Entonces, cuando pongo uno de 0,5, es probable que va a ser un efecto más bien de freno, ¿ya? O sea, no voy a poder lograr el máximo porque es cierto que se está modificando la célula, pero con un freno no me cuesta y tengo que agregar mucho más agonista para lograr ni siquiera el máximo, sino que un poco menos, un 80%. 90% dependiendo cuál es el agonista parcial que estamos usando. Si es un agonista parcial de muy baja valor, digo 0,5 o menos 0,4, de 0,3, 0,4, siempre, nunca diga siempre, pero casi siempre es un efecto de antagonismo o que no están, tienen, a ver, ¿cuál es la diferencia entre el agonista parcial y el antagonista? El antagonista no modifica nada al receptor, nada, solamente ocupa el receptor. Mientras que el agonista parcial lo hace con mucho menos fuerza, de manera que el efecto no voy a lograr el 100%. ¿Está la explicación, María Jesús, o no? en el fondo el agonista parcial igual sería, o sea, competiría con el fármaco. Claro, con el agonista. Por Sí. eso, pero no tiene la fuerza, no tiene la actividad intrínseca suficiente para modificar totalmente los receptores. Y queda a medio camino. ¿Ya? Ya, muchas gracias. Esto es lo mismo, tenemos agonistas totales, parciales, y miren el antagonista. ¿Se fijan? No tiene cero efecto. El parcial tiene, pongámosle 60, 50, y el agonista total el 100% de efecto. Acá estamos lo mismo, agonistas solo, los no competitivos que no logran el efecto, por más que pongamos agonistas solo, estamos con un freno mayor aquí, y el competitivo se logra el máximo, pero con mucho más dosis del agonista. ¿Ya? Aquí tenemos un agonista más agonista competitivo, antagonista competitivo, que al final
Es cierto que estoy agregando mucho más dosis y voy a lograr el efecto total. Y aquí tenemos el agonista más el antagonista no competitivo que no logro, ¿ya? Porque estoy bloqueando los receptores sin poder sacar con el agonista el fármaco que es no competitivo, que no logro desplazar. A ver, es llave cerradura. Yo la cerradura la puedo tapar con plasticina y con la llave voy sacando despacito hasta que logro abrir. Pero necesito más tiempo en este caso de extraer o sacar toda la plasticina de la cerradura para lograr abrir esa puerta. Cuando no es competitivo le pongo un clavito que logro modificarlo, correrlo un poco, pero si es total, que tapo muy bien la cerradura, puedo ponerle soldadura y no voy a lograr nunca sacar ese tapón que le puse a la cerradura. Eso es exactamente eso lo que está pasando con los fármacos. Uso de 2 o más fármacos. Aquí hablamos de sinergismo y de antagonismo. En el caso del sinergismo, tenemos un aditivo, sumación, potenciación y facilitación. Ustedes aquí van a tener como tarea, bueno, la definición es que tenemos un efecto mayor que si damos uno solo por separado. Damos aspirina y acetaminofeno, que ambos son para el mismo, van a producir el mismo efecto, van a tener prácticamente el mismo mecanismo de acción, entonces yo voy a estar sumando las acciones de cada uno de los dos, ¿ya? En el caso de la sumación, tengo ustedes van a ver qué efecto tiene cada uno de los fármacos, yo les voy a decir el mecanismo nomás. En el caso de la sumación, ambos fármacos se pueden dar para el mismo efecto, pero tienen distintos mecanismos de acción y se suman sus mecanismos de acción, ya logrando prácticamente el mismo efecto. En el caso de la sumación, tienen distintos mecanismos de acción, pero el efecto final es igual, ¿ya? El mismo. En el caso de la potenciación, de este sinergismo de potenciación, tenemos fármacos cuyo efecto final va a ser igual, pero tienen distintos mecanismos de acción, parecido al de sumación, pero en este caso en este caso si se suma al doble, aquí se suma al triple o al cuádruple, es mucho más potente, por eso que se llama potenciación, el efecto de estos dos fármacos que están actuando en distintos receptores, pero que el efecto final va a ser mucho más poderoso. Lo que les puedo decir que, por ejemplo, la sulfa, en general las sulfas ya son resistentes a muchas bacterias. Cuando se le agregó el trimethoprim, lograron que las bacterias que eran resistentes ahora no lo son. Entonces, hay efecto potente de haberle agregado otro fármaco a la sulfa sola. Por eso es potenciación. Y la facilitación tienen actividad en distintos lugares y solamente en el caso de la neostigmina facilita la acción de la acetilcolina. Esas son las explicaciones que ustedes tienen que buscar. ¿De acuerdo? ¿Por qué yo hablo de que la neostigmina facilita la acción de la acetilcolina? En el caso de los antagonistas, dígame, ¿quién dijo? Yo, Laura. Ah, perdón, Laura, dígame. Por ejemplo, algo que es como súper común es que dar la amoxicilina con ácido clavulánico. No Eso sería nada, preciosa, perdona. ¿Qué dices? que la amoxicilina normalmente la dan con ácido
clavulánico, Sí, perfecto. y Ya. eso sería una potenciación. La amoxi con clavulánico es facilitación. Ya. Ya. Pero tú tienes que explicarme por qué después. No te pido que lo hagas ahora. Es Ya. el clavulánico con amoxi o ampicilina, también pueden ser las dos. Es muy parecido, por no decirte igual, que la neostigmina con la acetilcolina. Facilitación. ¿Ya? Ya. Y toda la respuesta. No te pienso dar más para algo de trabajo tendrás que tener tú. Hacerlo. ¿Ya? Tiene que ver más o menos como con la resistencia que tienen las bacterias. Y Que le echen clavulánico sí, a la... como que hace más fuerte el medicamento, por así decirlo. Buen trabajo mental has hecho, pero busca la explicación exacta. Ya. ¿Qué es lo que Gracias. hace el clavulánico o la ampicilina para que las bacterias sean más sensibles? ¿Ya? Lo único que te puedo decir que es parecido, por no decir igual, a la facilitación de neostigmina con acetilcolina. Y es para todo el curso eso, ¿eh? Por favor, todos lo buscan y lo dilucidan. ¿Por qué voy a trabajar yo nomás y ustedes nada? Así, en la medida, ustedes saben que las bases del constructivismo es aprender haciendo. Y yo la única manera de aprender hasta el día de hoy es busco, hago, pretendo buscar las explicaciones más posibles. El constructivismo, que es el principio básico, y me estoy cambiando, pero es prácticamente lo que ustedes tienen que conocer. El constructivismo, yo construyo mi propio aprendizaje en base a verdad, a, a lo bueno y a lo bello. Miren, es decir, la verdad, para poder tener verdad, todos tenemos distintas verdades. Tenemos que hacer una conjunción de verdades y llegar al mejor acuerdo. Al mejor acuerdo. Esa es la verdad que mañana podemos revocarla. Pero al menos tenemos que contrastar nuestras verdades para llegar. Mi verdad no es la verdad, es la verdad construida con el común, con la gente que me rodeo. Lo bueno es que tenga un principio ético básico y lo bello que tenga un principio estético. El lenguaje es parte de algo estético y no podemos hablar. ¿Por qué se prohíbe, por ejemplo, echar garabatos o hablar mal? No es que se prohíba, porque no es conveniente, porque no es estético. ¿Ya? No suena bien a los oídos, modismos y cosas que pueden usarse que no van con el oído adecuado, con escuchar cosas más bien amables que no disarmónicas, etc. El antagonismo, tenemos efectos menores que cada uno por separado. Eso es un antagonismo. El antagonismo químico de un antiácido que va a neutralizar el ácido clorhídrico. Y más de alguien ha tomado un antiácido cuando hay una gastritis. ¿Ya? El etilendiamino tetracético, EDTA, compleja el plomo, las intoxicaciones por plomo. Eso es un antagonismo químico que va a mejorar en el caso de la gastritis o la intoxicación con plomo, etc. De farmacocinético hay muchos antagonismos a nivel de los procesos farmacocinéticos, de los que ya conocemos, absorción, transformación, excreción, etc. Fisiológico, es decir, que la histamina me provoca un efecto que ustedes van a buscar, y la adrenalina lo contrasta, lo evita, lo quita.
o la acetilcolina con la noradrenalina. Si ustedes supieran todo de sistema parasimpático y simpático, podrían decir por qué hay un antagonismo fisiológico con acetilcolina y noradrenalina. Por ejemplo, a nivel de corazón, ya que mencionamos el corazón. ¿Qué hace la acetilcolina en corazón y qué hace la noradrenalina en corazón? Ahí hay un antagonismo típico y el que prevalezca va a dar uno u otro efecto en corazón. Y en el receptor, la atropina con acetilcolina, que hemos hablado tantas veces y puesto de ejemplo en muchas oportunidades. Entonces, cuando son dos o más fármacos, podemos tener un sinergismo y un antagonismo. ¿Qué pasa con el uso continuo de fármacos? El doctor Torres no apareció porque está haciendo clases, así que bueno, aprovechemos. ¿Qué hora es? No tengo reloj en este minuto. ¿Alguien Las tiene 10:30. Sí, Dime, ya son ella- las 10:30. 3 minutos nos quedan. Cuando yo tomo mucho tiempo un medicamento, puede haber la siguiente situación. Tolerancia, es decir, hay una disminución del efecto del fármaco. Y este ejemplo de tolerancia se los voy a dar como primero una tolerancia metabólica, porque, por ejemplo, el etanol va a aumentar la actividad de las enzimas hepáticas de un citocromo concreto. Y ese citocromo entonces va a metabolizar más rápido el etanol. De manera que yo los efectos que quiero en primera instancia con etanol no los voy a tener, tengo que tomar más. En ese sentido, la tolerancia es una disminución que se provoca del efecto de un fármaco porque lo tomo mucho. Ojalá no sea cierto lo que estoy diciendo. O sea, es cierto teóricamente, pero ojalá no tomen mucho para no lograr tolerancia. Taquifilaxis. Esta taquifilaxis es un proceso por el cual un fármaco deja de hacer efecto porque se agota el mediador que está provocando el efecto. Por ejemplo, taquifilaxis se produce con algunos adrenérgicos que el mecanismo de acción que están teniendo los fármacos es producir o estimular adrenalina. Y cuando la adrenalina yo no puedo tener más, agoto la adrenalina, por supuesto que el fármaco no actúa. Espero un tiempo, un día, 2 días, dependiendo del tipo de fármaco, y ese fármaco entonces después va a volver a hacer efecto. Ese efecto de taquifilaxis es una especie de tolerancia en el cual se debe a que un compuesto endógeno se agotó. Y al agotarse no hace efecto el fármaco, de manera que tengo que esperar una reposición. Si es una proteína, tendrá que esperarse unos 2, 3 días para volver a tener efecto. Aquí tenemos tipos de tolerancia que son distintos, que va en forma espaciada a quitar el efecto de un medicamento, ¿ya? Estoy pensando en un ejemplo claro, en este momento no lo tengo en la cabeza, pero lo importante es que es en forma gradual. Incluso, por ejemplo, las personas que toman antihipertensivo después de mucho tiempo, la presión no logra regularse y tienen que cambiar el antihipertensivo. Ojalá cambiarlo y no tomar más, porque se ha adquirido cierta tolerancia al medicamento. Refractario es simplemente cuando no hay eficacia, ¿ya? Se pierde la eficacia del fármaco frente a tal patología. Hiporreactivo, esto es una condición un poco del paciente, ¿ya? O que el tejido es menos sensible y que con la misma dosis que se da a casi toda la población no hay respuesta. Eso es un paciente hiporreactivo frente a la terapia que estamos administrando.
y los hiperreactivos o intolerantes. Tenemos el caso más común, hay muchos, el caso de la penicilina. La gente, cuando se les dobla la penicilina, da un compuesto que hace una alergia que es, en media hora puede ser un shock anafiláctico, o más lentamente, más tardía, en 2-3 días, aparecen manchas en la piel, pruritos, erupciones cutáneas, etcétera, distintos tipos de reacciones, ¿ya? Porque es hiperreactivo a ese compuesto o parte de un metabolito del compuesto. Los mecanismos de tolerancia y taquifilaxis son alteraciones de receptores, pérdida de receptores, lo que se llama el down regulation, endocitosis. El receptor es endocitado, es incorporado a la bioquímica citoplasmática y simplemente se destruye. Fosforilaciones del receptor no hacen el mismo efecto, o agotamiento de los mediadores, que es un poco la taquifilaxis, pero que esto sí se puede recuperar, hay que esperar 2-3 días dependiendo del tipo de mediador. Aumento de la degradación metabólica, este es el efecto típico del etanol. Adaptación fisiológica, ¿ya? Hay cambios como mutaciones y que el tejido pueda expulsar al fármaco y no hay efecto concreto. Y eso se ve en la quimioterapia, que hay resistencia y hay tejidos que se hacen multiresistentes a los fármacos. En resumen, ¿qué es lo que queremos? Al final, ya, ¿quién dijo? Ignacio. Es para informarle a la hora nomás. ¿Cuánto le quedará que tenemos otra clase? En 10 minutos más. Me queda 3 segundos. Ya, perfecto. Esto lo leen ustedes, esa es la dosis, entre la primera línea, el 90% del efecto, 100% del efecto, que es donde tenemos el nivel terapéutico. Aquí es cuando hay multidosis, que tenemos que esperar casi 4 vidas medias para lograr mantener el nivel plasmático. Y esto es llamado margen terapéutico. Es la dosis que queda entre la dosis activa 100, que está donde esta es la primera curva, es efectividad. Después se da más dosis, hasta que empiezan a aparecer los primeros efectos adversos. Y entre la dosis activa 100 y la dosis tóxica 0, marcamos nosotros el margen terapéutico. Este margen terapéutico va a ser amplio, dependiendo del fármaco, o va a ser muy estrecho. Amplio, penicilina, descartemos los hipersensibles a la penicilina, y estrecho, un antineoplásico. Vean por qué digo yo eso, que el margen terapéutico amplio de la penicilina y estrecho de un antineoplásico. ¿Qué pasa cuando damos una penicilina y qué pasa y con qué dosis podemos dar penicilina y qué pasa con los antineoplásicos? Ya, y lo que viene a continuación es esto, que es lo mismo, y aquí está la tarea que ustedes tendrían que hacer. Y aquí terminamos, Ignacio. Que expliquen, fíjense que les doy una tarea fácil, porque más encima les pongo los objetivos que ustedes tienen que buscar. ¿Estamos? Le entregaré la clase al doctor Torres para que ustedes terminen de hacer lo que corresponde. Una consulta. Nido, mucho gusto en que ustedes estén aquí y que se vayan. Diga. Profesora, ahí dice tarea número 3. La tarea número 2 la va a subir a campus, ¿no es cierto? ¿O es un error? No, la primera tarea eran 2 cosas. Una era explicar el pH, ¿sí? Sí. Era los compartimentos corporales y la segunda era el pH. Esas son las 2 tareas. Y ahora esta es la 3, que es tan fácil como la primera y la segunda. ¿Estamos? Estamos. Profe, Dígame. al final de la clase dijo que en el 100% del efecto se alcanza el nivel terapéutico.
¿O no? ¿O a qué se refería con eso? Porque creo que lo noté y quisiera saber cómo a qué se refería con eso. ¿Esto? Antes, en la diapositiva anterior. Antes, esa. Ya. Entre el 90, primera línea azul, entre el 90 y el 100% de la concentración plasmática, nosotros tenemos, se desapareció esto, nosotros tenemos entonces, déjame ver qué debería estar, bueno, tenemos aquí el 90% y aquí el 100% de la concentración plasmática, yo logro el nivel terapéutico. Si paso del 100%, ya por mucho tiempo voy a tener un nivel tóxico, o si me quedo por mucho tiempo bajo este 90% de concentración terapéutica, yo voy a estar en un nivel subterapéutico. Estoy perdiendo plata, el paciente se está intoxicando con cualquier cosa, pero no tengo efecto para esa patología. ¿Te Gracias. parece? Sí. Ya, listo. Que estén muy bien. Hasta luego. Chao, profe. Chao, profe, gracias. Gracias. Profe, Profe, que le vaya bien. Chao, profe, gracias. Que esté bien.